Tienes acceso a toda la información del mundo y no sabes para qué estás aquí. Nunca antes una generación tuvo acceso a tanto, a tantas respuestas, a tantas opciones, a tanto conocimiento. Tienes en el bolsillo más información de la que cualquier biblioteca de la historia pudo contener. Puedes aprender cualquier habilidad, acceder a cualquier idea, conectar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y sin embargo, hay algo que tu generación no tiene que generaciones anteriores con mucho menos sí tenían. Claridad. No claridad sobre el mundo, claridad sobre sí mismos, sobre para qué están aquí, sobre qué importa de verdad, sobre en qué dirección moverse. Más información, menos certeza, más opciones, menos dirección, más conocimiento, menos sabiduría. Eso no es coincidencia, y no es tu culpa. Es el resultado de algo que nadie diseñó intencionalmente, pero que ocurrió igual. Un mundo que produce información infinita y no produce sentido. Tu generación no está perdida porque sea débil, está perdida porque nadie le enseñó a navegar un mundo que nunca antes existió. Byung-Chul Han es un filósofo coreano que lleva años analizando algo que la mayoría de la gente siente, pero no puede nombrar. Lo que ocurre cuando una sociedad produce demasiado. No demasiado en el sentido material, demasiado en el sentido de estímulos, opciones, información, posibilidades. Lo llamó la sociedad del cansancio. Y su diagnóstico es preciso. El exceso no libera, agota. Pensamos que más opciones producen más libertad. La economía de mercado, el pensamiento positivo, la cultura del emprendimiento, todos dicen lo mismo. Tienes todo para triunfar. Depende de ti. Tú puedes, solo necesitas querer. Pero lo que esa narrativa no dice es que la libertad infinita de opciones produce una parálisis que se disfraza de procrastinación, de ansiedad, de sensación de inadecuación permanente. El psicólogo Barry Schwartz lo llamó la paradoja de la elección. Demostró con experimentos concretos que más opciones no producen más satisfacción, producen más duda, más arrepentimiento y más insatisfacción, porque con pocas opciones puedes estar en paz con tu elección. Con infinitas opciones siempre hay algo que podría haber sido mejor. Ahora multiplica eso por cada área de la vida: carrera, pareja, ciudad, estilo de vida, creencias, identidad. En todas esas áreas tu generación tiene más opciones que cualquier generación anterior, y en todas esas áreas sufre más indecisión, más ansiedad y más sensación de estar eligiendo mal. Las generaciones anteriores tenían menos opciones, y eso que parecería una limitación también era una fuente de claridad. Cuando hay menos para elegir, es más fácil comprometerse con lo que se elige, más fácil encontrar sentido en lo que se tiene. Más fácil construir una identidad coherente. Eso no significa que fuera mejor. Significa que el problema de hoy no es la falta de opciones, es el exceso de ellas sin las herramientas para navegarlas. No estás perdido porque no sabes qué hacer. Estás perdido porque nadie te enseñó a elegir cuando todo parece posible. Han identificado algo que llama la violencia de la positividad. Una idea incómoda que vale la pena escuchar despacio. Durante siglos el ser humano luchó contra la negatividad, contra la enfermedad, contra el hambre, contra el enemigo externo. Los sistemas de defensa del cuerpo y de la mente evolucionaron para detectar y combatir amenazas externas. La modernidad tardía produce algo diferente, produce un exceso de lo positivo, demasiados estímulos, demasiadas posibilidades, demasiado rendimiento, demasiada información, demasiadas opciones, demasiada optimización, y el sistema nervioso, que estaba diseñado para combatir amenazas externas, no tiene defensas efectivas contra el exceso positivo. No puede decirle que no al progreso, no puede rechazar la oportunidad, no puede ignorar la posibilidad, no puede apagarse ante la información. Entonces se agota, desde adentro, sin un enemigo visible, sin una causa clara. Eso explica el agotamiento de tu generación que no tiene nombre médico específico, pero que todos sienten. No es depresión clínica en la mayoría de los casos. No es ansiedad con objeto claro. Es algo más difuso. Un cansancio que no desaparece aunque descanses. Una sensación de estar siempre detrás, de nunca terminar de procesar lo que hay, de necesitar siempre hacer más, ser más, rendir más. Han llama a esto el sujeto del rendimiento, la persona que se explota a sí misma voluntariamente creyendo que es libertad, que trabaja más de lo que debería porque puede,
que no descansa porque hay más que hacer, que nunca dice que ya es suficiente porque la cultura del rendimiento no tiene ese concepto. Y lo más perverso de esto es que el sujeto del rendimiento no tiene a quién culpar. No hay un jefe que lo explota, no hay un sistema externo que lo obliga. Es él mismo quien se exige, quien no para, quien nunca es suficiente. Y cuando colapsa, porque eventualmente colapsa, se culpa a sí mismo por no haber podido más. Tu generación no está cansada de trabajar. Está cansada de estar siempre en deuda consigo misma, de nunca ser suficiente para el estándar que ella misma se impuso. Debajo del agotamiento de tu generación hay algo más profundo que el cansancio. Hay una crisis de sentido. Las generaciones anteriores tenían estructuras que daban sentido. La religión organizaba el mundo y la vida. Los roles sociales eran claros: hombre, mujer, familia, comunidad. El trabajo tenía un propósito concreto: sobrevivir, construir, dejar algo. La comunidad local era el marco de referencia principal. Tu generación heredó un mundo donde esas estructuras se debilitaron sin que apareciera algo igual de sólido en su lugar. La religión perdió autoridad para muchos, los roles de género se complejizaron, lo cual es un avance, pero también generó una desorientación real sobre cómo vivir. El trabajo se volvió precario, fragmentado, sin garantías. La comunidad local fue reemplazada por comunidades virtuales que dan menos de lo que prometen, y en ese vacío de estructuras que organizaban el sentido, la cultura del mercado puso algo. Puso el yo, puso la autorrealización, puso el éxito personal como el horizonte de significado. Conviértete en tu mejor versión. Sé tu propio jefe. Tu única limitación eres tú mismo. Diseña tu vida ideal. Esa narrativa tiene algo verdadero. La autonomía personal importa. El desarrollo individual importa, pero como único horizonte de sentido es insuficiente, porque el yo solo no puede generar el tipo de significado que los humanos necesitan para vivir bien. El sentido, el verdadero, el que sostiene, casi siempre viene de algo más grande que uno mismo, de un vínculo, de una comunidad, de una causa, de algo que trasciende el yo y lo conecta con algo más. Si lo que estás escuchando te está llegando, hay alguien en tu vida que también lo necesita escuchar. Compártelo. Y si quieres que sigamos teniendo estas conversaciones, suscríbete. Seguimos, y tu generación, hiperindividualizada, saturada de opciones, desconectada de las estructuras tradicionales, está buscando ese algo más grande en los lugares equivocados, en el número de seguidores, en el éxito financiero, en la optimización del cuerpo, en la productividad máxima. Y cuando llega, si llega, descubre que no era eso, que el vacío sigue, que hay algo que ninguna métrica puede llenar. La crisis de tu generación no es de información, es de sentido. Y el sentido no se descarga, no se optimiza, no se escala. Se construye despacio, en relación con otros. Ann tiene otro concepto que es especialmente relevante para tu generación. Lo llama la sociedad de la transparencia. Vivimos en una época que exige visibilidad, que confunde lo privado con lo sospechoso, que interpreta el misterio como ocultamiento, que pide que todo sea accesible, medible, mostrable. Las redes son la expresión más visible de esto, la presión de mostrar la vida, de documentar lo que se vive, de hacer visible lo que se siente, de existir públicamente para existir de verdad. Y esa presión tiene un costo muy específico. Destruye el espacio interior. El ser humano necesita un interior, un espacio que no sea para nadie más, un lugar donde el pensamiento no sea todavía performativo, donde las emociones no sean todavía contenido, donde la experiencia no sea todavía imagen. Cuando todo se vuelve visible, nada puede madurar. Las ideas necesitan oscuridad para desarrollarse, las emociones necesitan privacidad para ser procesadas. La identidad necesita un espacio no observado para formarse. Tu generación creció siendo observada. Primero por los padres con las fotos del primer día de escuela, después por los pares con las redes de adolescencia, después por el mundo entero con la presencia digital permanente. Y esa observación constante produce algo que Han documenta. El yo que se forma siendo siempre visto no es el yo real, es el yo que aprendió a mostrarse, a performar, a curar, a presentar. Un yo que existe principalmente en función de la audiencia y que pierde contacto con lo que es cuando no hay nadie mirando. No sabes quién eres porque nunca te diste el espacio de serlo sin que nadie te viera. Y eso no es debilidad,
Es el resultado de crecer en un mundo que convirtió la visibilidad en virtud. No quiero terminar en el diagnóstico, porque hay algo que tu generación tiene que ninguna anterior tuvo de la misma manera. Tiene conciencia. Las generaciones anteriores vivían dentro de sus estructuras sin poder verlas desde afuera. La religión era el agua en la que nadaban. Los roles de género eran la realidad, no una construcción. El trabajo era lo que se hacía, no algo que se cuestionaba. Tu generación puede ver las estructuras, puede cuestionarlas, puede elegir cuáles adoptar y cuáles no. Puede nombrar el sistema que la explota, puede identificar la narrativa que la atrapa, puede decir, esto no me funciona, esto no es lo que quiero. Esa capacidad es extraordinaria y también es agotadora, porque la conciencia sin dirección produce parálisis. Ver el problema sin tener las herramientas para resolverlo produce exactamente la sensación que tu generación describe, la de saber demasiado y poder demasiado poco. Pero la conciencia es el primer paso, no el último. Y quien puede ver el problema que lo atrapa ya está a mitad del camino de salir de él. Lo que le falta a tu generación no es más información, es la disposición de hacer algo con lo que ya sabe. De pasar del análisis a la elección, de la crítica al compromiso, de saber lo que no quiere a construir lo que sí quiere. La generación más informada de la historia tiene todo lo que necesita para ser también la más consciente. La pregunta es si va a usar esa conciencia para construir algo real o para seguir analizando por qué no puede. No hay una salida simple de lo que describí. No hay 5 pasos para encontrar el sentido. No hay una app que resuelva la crisis de una generación, pero hay cosas que sí funcionan, no como soluciones, como direcciones. La primera es elegir profundidad sobre amplitud. Tu generación tiene acceso a todo, y la tentación es conocer un poco de todo. Pero el sentido no viene de la amplitud, viene de la profundidad, de conocer algo bien, de desarrollar algo hasta la maestría, de comprometerte con algo aunque eso signifique cerrar otras puertas, porque la vida con sentido no es la vida con más opciones abiertas, es la vida con las opciones correctas elegidas con convicción. La segunda es recuperar el tiempo no productivo. Al lo llama el tiempo contemplativo, el tiempo que no produce nada medible, que no se puede mostrar en redes, que no genera contenido ni rendimiento, que solo existe, el paseo sin destino, la conversación sin agenda, el silencio sin pantallas, la lectura sin propósito específico. Ese tiempo, que la cultura del rendimiento trata como desperdicio, es exactamente donde el sentido se forma, donde el yo, que no está siendo observado, puede por fin descubrir qué piensa de verdad. La tercera es construir vínculos reales, no conexiones, vínculos. Personas que te conocen en la complejidad, no en la versión curada, que están cuando no estás bien, que pueden decirte algo que no quieres escuchar, con quienes puedes ser quien eres cuando nadie más mira. Eso no se construye en redes, se construye en el tiempo compartido, en la vulnerabilidad real, en la consistencia de aparecer aunque no tengas ganas. Y la cuarta, la más difícil y la más necesaria, es hacer las preguntas que has estado evitando. No las preguntas con respuestas en Google, las que no tienen respuesta fácil. ¿Para qué quiero estar aquí? ¿Qué me importa de verdad cuando quito el ruido? ¿Qué tipo de vida quiero construir que no sea la que el algoritmo me muestra? El sentido no se encuentra en la información, se encuentra en la pregunta honesta que nadie puede responder por ti. Quiero terminar con algo que me parece importante decir. Tu generación no está perdida porque sea incapaz, está perdida porque fue lanzada a un mundo sin mapa y le dijeron que el mapa era ella misma, que la brújula era su propio deseo, que el norte era su versión más optimizada. Y eso, aunque suene empoderador, es una carga enorme para cualquier persona. Porque los humanos no funcionamos bien solos. No estamos diseñados para generar sentido en aislamiento. Lo generamos en relación, en comunidad, en algo más grande que nosotros. Si sientes que tienes todo y te falta algo, no es porque estés roto. Es porque lo que te falta no se puede comprar, ni descargar, ni optimizar. Se construye, lentamente, con otras personas, en compromisos que dan miedo porque cierran otras puertas, en profundidades que dan vértigo porque requieren quedarse. La generación más informada de la historia tiene todo lo que necesita para ser también la más sabia. Solo necesita dejar de buscar las respuestas en los mismos lugares donde encontró las preguntas. Tienes acceso a todo,
Lo que necesitas no está en ninguna pantalla. Nunca estuvo. Hay personas que prefieren una mentira tranquila. Y hay personas que prefieren una verdad que duele. Si eres de los segundos, este canal es tuyo. Suscríbete. Esto no ha terminado.